Muy bien, voy a continuar. Lamentablemente no se ha conectado a nadie, pero eh, voy a terminar esta unidad de 7 con algo que para mí es importante, que es una especie de guía de cómo se tiene que realizar una delegación de conducción en una pequeña empresa. En las empresas grandes, en general, eh, la delegación de mando está más tipificada y es más, más fácil de ver. Eh, y se podría resumir en los siguientes puntos. El primero, el, el superior cuando delega una responsabilidad, tiene que dejar una cierta porción de esa delegación en su capacidad de control, como para que no apabullar a la persona que recibe de la delegación. Y la segunda cuestión es que estamos hablando de una empresa donde eh, al haber crecido, por el motivo que sea, eh, la delegación... Hola, hola, hola. 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 Hola, profe. Bueno, ¿Me escucha? estamos llegando al final de la unidad 7. Sí. Estamos repasando un resumen que es una especie de guía para cómo tiene que ser la delegación de autoridad o la conducción en una pequeña empresa. Ok. Eh, entonces, el primer aspecto, o sea, ¿qué es lo que pasa? A veces una empresa que se inició con tres operarios o tres personas, de repente va tomando dimensión y va pasando por esas etapas que estuvimos viendo al principio de la unidad. Y llega un momento que yo necesito ya formalmente, si empecé con 3 y ahora tengo 100, no puedo ser yo el encargado de atender el teléfono, de atender proveedores, de comprar materiales, todas esas cosas las tengo que ir delegando. Entonces, la primera cuestión es que yo tengo que delegar, ir delegando y manteniendo un mínimo control sobre esa delegación. Porque en última instancia lo importante de esto es lo siguiente, yo puedo delegar responsabilidad, Sí. pero nunca puedo delegar el 100% de la responsabilidad, porque finalmente va a caer sobre mí esos errores que pueden que pueden producir mis subordinados. Podría conducir los que serían los delegados, ¿no? De las responsabilidades. No, delegado es otra cuestión. Estás hablando de un delegado desde el punto de vista gremial. No, digamos, digo delegado cuando, digamos, le llamo delegado a las personas a las que usted delega una Ah, responsabilidad. no, está bien. Uno va analizando el desarrollo, o sea, a medida que va creciendo la empresa, uno empieza a ver que se empieza a estratificar, digamos, el grupo que yo tengo. O sea, en una empresa que va creciendo, eh, simplemente el capataz
va surgiendo por digamos, una superación dentro del grupo que se va destacando. Y en eso sí sería un delegado, porque cuando un grupo humano empieza a decir, bueno, le da trascendencia a una persona determinada, en cierta forma también los subalternos están delegando cierta parte de su libertad en esa persona. O sea, hay una delegación en forma vertical, digamos, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Piensen ustedes muy Sí, interesante la entiendo. experiencia esta de la General Electric de Hawthorne, de la localidad esa, porque ahí se ve el principio de delegaciones. Es muy interesante releer esa experiencia y leer un poco en algunos libros, un poco más en detalle de lo que ocurrió ahí, porque es muy revelador la experiencia esa en cuanto a la psicología humana. Entonces, yo cuando el segundo principio sería cuando yo voy a delegar, digamos, parte de la actividad, a veces surge sola esa delegación, pero es importante que no sobrecargue a una sola de las personas que están bajo mi mando, eso que yo estoy delegando. Porque a veces puede haber una tendencia a sobrecargar a una persona o un delegado sobre los otros. Y el tercer aspecto es, eh, yo como superior, en esa delegación de responsabilidades, tengo que ser bien claro qué es lo que estoy delegando, cómo lo estoy delegando y fundamental, el delegado tiene que entender exactamente qué le estoy delegando, porque ¿qué pasa? Para que después no aparezca o surja la cuestión de que la persona esa me diga, bueno, pero mire, yo no tenía claro que usted me estaba delegando esta función. Yo pensé que era otra cosa. Entonces, uno tiene que ser muy claro y a veces en este crecimiento de una empresa de pequeña o diminuta a mediana empresa, eh, me remite un poquito en Fayol, ¿no es cierto? Fayol hablaba de que había que capacitar a la parte de dirección. Y a veces el dueño puede pasar de que en ese crecimiento le fue demasiado grande. Eh, y el cuarto aspecto es que yo tengo que planear, hacer un planeamiento de cómo voy a delegar. No es que de un repente un día le digo, bueno, mira, vos tenés a fulano, por ejemplo, a un sector, le digo al delegado de ese sector, le digo, mira, ahora te tenés que hacer cargo vos de todo, eh, porque quizás lo golpeó fuerte a ese delegado con responsabilidades que antes no tenía. Entonces a veces tengo que dejarlo, digamos, como si fuera a veces como cuando los pichones dejan el nido, a veces los padres, o sea, los mayores, tienen que de alguna forma ir ayudándolo a despegar. Así que ese es el cuarto aspecto. El quinto aspecto es que
yo puedo delegar, pero yo tengo que tener un cierto control, o sea, tengo que fijarme yo como estrategia, un cierto control de las actividades que yo he delegado. Eh, el control no quiere decir que yo esté espiando al delegado, sino que de alguna forma el delegado se tiene que dar cuenta de que Es responsable. es responsable, claro, que las consecuencias que aparezcan van a recaer sobre él y a veces es bueno el control porque cuando yo, así como el propietario ese que inició con 3 operarios y ahora tiene 100, se fue formando, el delegado o el capataz o el que ha recibido esa delegación también se tiene que ir formando. Porque a veces lo peor que puede uno hacer es tomar un operario que uno lo ve, que es astuto, que digamos que es una persona que quiere de alguna forma ascender o que es rápido para aprendizar, en el aprendizaje a veces, uno lo puede empujar a la incompetencia, ¿no es cierto? Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Tiene que haber un cierto control de lo que está haciendo para que la persona también se dé cuenta que pueda preguntar en algún momento, ¿cómo está? ¿Cómo está mi gestión? Digamos, desde el punto de vista del delegado, de que pueda preguntar eso y que pueda analizarlo. Y el sexto aspecto es que el delegado tenga claro qué responsabilidades le fueron delegadas, qué autoridad tiene, y, y esto más, y también es muy importante, que el resto del equipo de trabajo, digamos, llamémosle los operarios, o si es un capataz, los operarios, o sea, suele pasar Se que, conozcan. claro, que conozcan, que de repente están todos en la misma línea, o digamos, son operarios, y de repente uno de esos operarios pasa a ser el capataz o el delegado de todo. Bueno, Claro. uno tiene que conversar con los operarios para que ellos se den cuenta o que tengan claro que a partir de un cierto momento, o cierto día o cierta eh, o, eh, oportunidad, ya esta persona que era uno de sus pares, ahora Es la ya autoridad dejó directa. ese rol de par y ya es el delegado, es el capataz. Es el responsable y la autoridad. Claro, hay que darle la responsabilidad, la autoridad, hay que ser claro. Y bueno, todo esto, porque acá hay una cuestión importante. A veces y volviendo al dueño de la empresa, que como vimos a veces es reticente a entregar responsabilidades porque piensa que sin él no, las cosas no funcionan y es lo peor que puede pasar porque la persona este, resulta que digamos, llevando a su empresa al fracaso, ¿no es cierto? Y esto, y ya estoy cerrando con esto, ustedes piensen que en la Argentina ha habido empresas que crecieron así. Una de ellas fue el grupo Ditela, que supo tener acerías y demás, fabricó autos, por inclusive. Siam. Y claro, el SIAM, el grupo SIAM, bueno, cuando
falleció digamos, el jefe o la persona más importante del grupo, el- la empresa se fue, digamos, se fue diluyendo, se fue, porque justamente faltaba eso, los hijos de Ditela no supieron llevar a cabo la empresa, o continuar con la empresa, y se desmembró. Realmente Claro. fue una empresa, digamos, que desarrolló, está bien. En el caso de Siam o de los grupos de Itela, hay muchas cosas que influyeron, digamos. Cuando se desarrolló, era una Argentina, había una situación mundial y después cambiaron las condiciones y bueno, y por ahí uno tiene que conocer un poco más la historia, ¿no? Che, y le voy a hacer un comentario más y con esto cierro. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Argentina vinieron una serie de técnicos alemanes que habían trabajado en la industria de aviación en Alemania, y después Sí. que se cae Alemania, o sea, es derrotada Alemania, huyeron de Alemania. Huyeron, por supuesto, se llevaron los planos y demás. Uno de ellos fue un tal Kurt Tank, que se radicó en Argentina, y desarrolló un avión que se llamó el Pulky, Pulky, con P, Pulky. Ese avión era muy parecido, quizás ustedes habrán visto en algunas documentales o películas de guerra, había un avión ruso que se llamaba el MiG, que todavía se fabrica, pero por supuesto que el modelo muy, muy más evolucionado, ¿no? Pero hubo una línea de MiG, o sea, MiG-1, MiG-2, creo que ahora están por el MiG-21. Kurt Tank desarrolló un Pulky que era muy parecido al MiG, a la primera versión. Y se hizo el MiG-1, perdón, el Pulky 1, y después se fabricó, se evolucionó, e hizo unos cambios digamos, de la forma de las alas y desarrolló el Pulky 2, que andaba bien, o sea, desde el punto de vista técnico andaba bien, o sea, y la Argentina pretendió empezar a comercializarlo. Y resulta que, bueno, ¿esto qué tiene que ver con Ditela? Bueno, tiene que ver con que cuando la Argentina salió a comercializar el Pulky 2, había terminado la guerra en Corea, la guerra que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, una guerra en el sudeste asiático, en Corea, y Estados Unidos le había quedado un stock muy importante de aviones digamos, a retropropulsión, como el MiG, no exactamente igual al MiG o el Pulky. Y cuando la Argentina pretendió vender su Pulky 2 a nivel nacional, a nivel internacional, Estados Unidos puso a precio de remate todos esos aviones que le habían quedado sobrantes de la guerra, y entonces la Argentina no pudo vender ni uno. Y entonces, bueno, ahí tiene que ver qué pasa con a nivel mundial, porque Estados Unidos este, ofreció a precio de regalo un avión, y entonces a la Argentina nadie le quiso comprar los aviones.
Así que la Claro. fábrica de aviones de Córdoba todavía existe. Sí, Eh, fábrica argentina de aviones. sí, la fábrica, sí. No, o Así que sea, no. ahora está fabricando aviones, pero esa línea del Pulqui 2 no, chau, no, no pudo vender ni nada. La Argentina está vendiendo aviones de entrenamiento, digamos, para pilotos, digamos, pero no son de la envergadura que tenía el Pulqui 2, que era un avión de combate, digamos, realmente. Así que Sí, bueno, así que a casa veces bombardeo. a nivel internacional es importante qué es lo que pasa también, ¿no? Porque es como yo le decía, ¿cuál es la diferencia entre eficaz y eficiente? ¿Cuál sería la diferencia? Eh, y, ay, Eficiente. A ver, le doy un ejemplo. Yo pongo una fábrica de helados sí. y hago unos helados, pero buenísimos. Soy eficiente. Pero la monté en la Antártida. ¿Quién Ah, me ahí va a, está. quién me va a comprar helados de la Antártida? Sí. No Eso es lo soy que cuando eficaz. eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? No, lo vimos al principio. No, pensé que ustedes no habían estado. Sí, no, no, sí. Me acuerdo que tenía que ver algo cuando vos sos, digamos, bueno, sería algo cuando sos eficaz, Sí, pero si sos eficiente quiere decir si lográs el efecto deseado claro, o... claro, porque vos podés fabricar un buen avión como era el Pulqui, pero no era eficaz porque en ese momento te regalaban un Phantom norteamericano, Claro. prácticamente te lo regalaban porque ellos podían. Si no te lo regalaban, te lo podían financiar y la Argentina tenía que vender al contado. Así que, bueno. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos, bueno, algunos nos vamos a ver ya puse, no sé si vieron la fecha del parcial, puse la autoevaluación En y la bueno, plataforma. algunos nos vemos el jueves que viene, entonces. Profesor, una consulta. Yo he visto que usted graba las clases, pero no he visto si las sube. Están, yo había puesto un enlace, bueno, en todo caso yo pongo un enlace, están en YouTube, eh, están todos en YouTube porque no los puedo subir a la plataforma. Ah, y el enlace está, a ver, no lo... El enlace está lo mandé por correo yo. En todo Ah, caso, lo subo de vuelta. sí, si no le mando, le puedo mandar un correo acá por la misma plataforma, Dale, estaría bien. y Y yo se contesto lo ahí. solicito. Listo. Sí, sí, porque ya tengo ya tengo los resúmenes de las unidades, pero bueno, para plantear algunas dudas quiero ver las clases. Bueno, ok. Bueno, Bueno, listo. entonces por la plataforma se lo solicito. Bueno, muy bien. Bueno, Bueno, buenas noches listo. entonces. Buenísimo. Chao, Chao, profe. chao.